Buenos días, chicos. El día de hoy veremos las citas y referencias en el cuerpo de trabajo. Cita o referencia. Nosotros tenemos aquí en esta columna numerada con inciso A e inciso B, dos ejemplos. Pónganse a pensar, ¿cuál de ellas es una cita? ¿Cuál de ellas ya es una referencia? ¿Y por qué? Ya que se han contestado, les daré la respuesta. El inciso A se trata de una cita y el inciso B se trata de una referencia. ¿Cómo lo podemos reconocer? Bueno, el inciso A es una cita textual, porque vamos a ver que existen las citas directas y las citas indirectas. Es una cita textual porque, pues para empezar, tiene las comillas y al final tiene una referencia. El apellido del autor, el año y la página. El inciso B es una referencia. La referencia bibliográfica se caracteriza por contener los datos del autor, tales como el año, el título del libro, la editorial, etc. ¿Por qué es importante citar o referenciar en nuestro trabajo? ¿Qué beneficio nos va a traer? Es muy importante que nosotros citemos o referenciemos, primero, para que nuestro lector sepa que lo que está viendo es parte de nosotros y es parte de nuestro trabajo de investigación, es decir, que lo estamos tomando de otras fuentes. Asimismo, esto hace ver que nuestro trabajo tiene un sustento académico o un aparato argumentativo que está conformado por citas textuales. Ya que hemos visto la diferencia entre una cita y una referencia bibliográfica, también debemos de ver la diferencia o otra de las partes que tenemos que tomar en cuenta en nuestro trabajo de investigación, que es la bibliografía. La bibliografía está compuesta por todas las referencias bibliográficas que nosotros consultamos de alguna de las fuentes, ¿sí? Y que las pusimos para sustentar nuestro trabajo. Esas referencias bibliográficas, como recordamos, deben de ir en orden alfabético y contienen los datos de las fuentes que consultamos. Pero hay un aspecto que queda por saber, ¿sí? Y ese es el referente al plagio. Aquí tenemos una imagen muy representativa de él. Está en inglés. Voy a traducir. ¿Por qué está mal? Le dice el alumno a la maestra. Si yo copié absolutamente todo del internet, ¿cuál será la respuesta? ¿Por qué la maestra le puso una mala nota al alumno? Contéstense entre sí. La respuesta podría ser porque el alumno efectivamente tomó la información del internet, la cual no tiene nada absolutamente de mal, pero esa información no le puso una cita o no puso la referencia bibliográfica. No tiene una bibliografía, no se sabe de dónde la tomó, ¿sí? No es malo tomar cosas del internet. Lo malo es no citarla, no darle crédito a las personas que hicieron su labor. Por eso vamos a hablar del plagio y la honestidad académica. ¿Qué significa escribir un trabajo académico? Un trabajo académico ya sabemos nosotros que es un trabajo escolar, un ensayo, una reseña, una investigación, etc. Y toda investigación, todo trabajo implica crear conocimiento, pero es un conocimiento creativo, es un conocimiento propio, ¿sí? Es un conocimiento en el cual yo me puedo basar en fuentes, pero no quiere decir que voy a copiar tal cual esas fuentes y las voy a entregar como propias. A la hora de hacer un trabajo académico, un buen trabajo académico, es importante aprender cuándo y cómo podemos cometer plagio para no cometerlo.
Por plagio hay que entender, ¿sí?, copiar obras ajenas en lo sustancial, o sea, toda aquella copia de una obra que no es mía es plagio. ¿Sí? Dice aquí que es una actividad material mecanizada, o sea, no requiere de mucha labor intelectual. Control C, control V. Es muy poco intelectual y menos creativa, porque pues no voy a meter yo el conocimiento, el análisis o la reflexión, ni tampoco voy a crear absolutamente nada, porque únicamente voy a copiar y pegar. Carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque se pueda crear que se manifiesta algo de ingenio, ¿no? De repente a lo mejor dicen, ¡ay! Ya engañé a la maestra, no se va a dar cuenta. ¿Sí? Los elementos que caracterizan al plagio son cuando se copia total o parcialmente una obra que no es nuestra, o cuando nosotros presentamos una obra que no es nuestra como propia. ¿Qué otros hechos pueden ser plagio? Cuando se copia una obra y la presentamos como nuestra. Cuando nosotros reproducimos un trabajo que vimos en el internet, ¿sí?, o sea, que lo ponemos así todo el trabajo, pero no ponemos la referencia, también es plagio. O cuando nosotros incluimos de repente alguna frase o alguna idea que tomamos de la Wikipedia, no sé, del Rincón del Vago, pero tampoco ponemos la referencia, también es plagio. O cuando nosotros estamos haciendo un texto y tomamos de aquí y tomamos de allá y de más allá para que la maestra a lo mejor no se dé cuenta, también es plagio, ¿sí? También es plagio si parafraseamos un texto o una idea, pero no citamos. Es válido parafrasear, pero tenemos que poner de dónde lo sacamos. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un trabajo, pero no pedimos permiso, también es plagio. Si nosotros compramos un trabajo de internet, también es plagio. ¿Sí? Si nosotros a lo mejor hacemos un video en YouTube o hacemos un video escolar y ponemos musiquita o ponemos imágenes o ponemos videos, pero no le damos el lugar al autor, también es plagio, ¿sí? Si nosotros también tenemos un trabajo pasado y lo hacemos pasar por un trabajo nuevo, hacemos autoplagio, ¿sí? O si, por ejemplo, nosotros hacemos un trabajo en equipo y no contribuimos a nada, pero aparece nuestro nombre, también es plagio, ¿sí? Como ustedes ven, hay muchas cosas que son plagio. Es muy fácil evitar este plagio. ¿Cómo? Poniendo la referencia bibliográfica en formato APA, formato MLA, formato Vancouver. Cuando nosotros citamos, ¿sí?, y ponemos obviamente la referencia, o hacemos un parafraseo y también ponemos obviamente la referencia. También podemos evitar el plagio a través de la tecnología. Hoy en día existen programas antiplagios que permiten ver si nuestro trabajo tiene alguna cosa que no sea nuestra idea propia, porque puede ser, todos somos humanos, cometemos errores y puede suceder eso. ¿Cuándo debo de citar? Me voy a preguntar estas 3 cosas. ¿Estoy copiando literalmente un texto? Si yo veo que lo estoy copiando tal cual, entonces debo de citar. Es decir, lo pongo entre comillas y pongo la referencia. ¿Estoy parafraseando un texto? Es decir, ¿estoy poniéndolo con mis propias palabras? Bueno, de todos modos lo debo de citar. O sea, debo de poner la referencia al final. ¿Es la idea o la teoría de otra persona?
O sea, son las palabras de otra persona, son las palabras de alguien que escuché, también debo de citar la fuente. ¿Cuándo no es necesario citar? No es necesario citar cuando se trata de hechos o datos generalmente conocidos o fruto de mis propias ideas. O sea, cuando se trate de eso, no necesito hacer una cita con su referencia. Yo misma les estoy poniendo las referencias para que ustedes observen. Hasta aquí el video. Gracias.